Le saludamos al doctor. Primero hagamos una prueba para ver si estamos con buena señal y con audio. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Clever, a su orden. Gracias por este espacio. Perfecto. Bueno, primero tengo que presentar, estamos en contacto con el doctor Fabián Ceballos. Tiene una trayectoria bastante grande, ¿no? Es doctor con estudios importantes en abogacía, con una provisión aproximadamente de más o menos 40 años, ha servido lógicamente al país en diferentes funciones, en el tema político no ha estado al margen, ha sido parte del Partido Social Cristiano, desde 1979 ha ocupado varias funciones, ha sido secretario nacional del mismo, entiendo que ya nos va a contar el doctor si es que sigue o no en este partido político y que de pronto también nos comente un poco lo que está pasando. También tiene una importante participación en consultoría jurídica, defensa jurisdiccional, en una consultora importante. También veo una presencia importante en la empresa privada con participación en el sector financiero. Bueno, en todo caso, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, abogado de los Tribunales de Justicia, doctor en Ciencias Jurídicas y Políticas. Tiene una actividad política también importante y vamos a comenzar, tal vez, doctor, con el Partido Social Cristiano, que está de moda por lo que está pasando. ¿Qué cree usted que es lo que está sucediendo con todos estos momentos en donde se habla incluso de una distorsión del Partido Social Cristiano respecto pues a una línea que alguna vez la trazó en este caso León Febres Cordero y que tuvo en este caso como segundo líder a Jaime Nebot y evidentemente el Partido Social Cristiano está ya desde hace varios años en el escenario político generando siempre una importante presencia. Sobre ese tema comencemos, doctor. Bueno, nuevamente buenos días, muchas gracias por este espacio. Yo fui afiliado al Partido Social Cristiano en el tiempo en el cual la ideología política, la formación política del Instituto de Formación Camilo Ponce Enríquez, del cual fui yo su director. Todos esos espacios, desgraciadamente, a partir del año 96, quedaron al margen y al lado de esta situación, lo que me llevó, entre otros muchos afiliados, a separarnos del Partido Social Cristiano. La línea que trazó León Febres Cordero, no solamente en el liderazgo, sino a través del gobierno que él presidió, nos honró a quienes fuimos parte de una u otra manera de ese gobierno y de esa época. Yo en esa época, justamente en elecciones populares conjuntas con el ingeniero Febres Cordero, fui elegido en la provincia de Pichincha como consejero provincial de Pichincha y dentro del consejo fui parte como viceprefecto, presidente ocasional, presidente de 8 comisiones que en ese tiempo me honraron los consejeros con confiarme, y esa fue la trayectoria con la cual el Partido Social Cristiano también me honró con su confianza. Penosamente después la línea del partido se ha venido alejando poco a poco de esa tradicional postura ideológica que nosotros defendimos en su momento y que nos distanció de otras fuerzas políticas. Y al hacer al tener que verme obligado a salir del Partido Social Cristiano, me quedé en el estado de independencia hasta el día de hoy. El tiempo nos ha dado la razón. Penosamente el Partido Social Cristiano hoy día no sabemos qué es, de derecha, de izquierda, de centro, ideológicamente qué es un populismo, se suma a tendencias que realmente han sido adversarias nuestras tradicionalmente para hoy día hacer cierto tipo de acuerdos con los que la ciudadanía no está de ninguna manera conforme. Entonces, eso es un poco lo que yo puedo decir respecto al Partido Social Cristiano, mi trayectoria y lo que veo actualmente. Ahora, claro, es importante. Ahora, doctor, es importante su criterio en función a su experiencia de un análisis de lo que está pasando en nuestro país. Mire usted que hablamos del tema del Estado Social de Derecho,
que evidentemente implica materializar los derechos fundamentales, tanto civiles, políticos, derechos económicos, sociales y culturales, a través del Estado. Y precisamente este es un tema que nos está afectando como país y que no se ha logrado consolidar, fortalecer la independencia. Mire usted la situación que está atravesando la justicia ecuatoriana. ¿Por qué está sucediendo esto, doctor? Básicamente, el Estado Social de Derecho es una postura que ha estado inmersa en varias constituciones del Ecuador. Por ejemplo, la del año 98. Luego se cambió eso del Estado Social de Derecho a lo que hoy día es esta entelequia jurídica de la Constitución creada por el correísmo, a través de la cual, penosamente, se habla de un Estado de derechos. Ya no hay la asunción del derecho como tal, sino una diversidad de derechos que ya están consagrados en las declaraciones internacionales de derechos humanos. No era necesario hacer una constitución para declarar lo mismo. Simple y llanamente el modelo de Estado, que es el que tiene que regir una nación, ese es el modelo que debe instaurarse en una constitución. Y en el caso nuestro, hasta la del 98, la constitución del 98, el Estado Social de Derecho regía la vida política del Ecuador. Ahora, el Estado Social de Derecho nace más allá del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, como una respuesta a un liberalismo que era un modelo de Estado exacerbante en la vida pública de esa época, y también como una respuesta al totalitarismo del comunismo o mal llamado socialismo de esa época. El Estado Social de Derecho traza un modelo diferente, pero equidistante, del Estado liberal como del Estado creado por el socialismo o comunismo marxista, para dar una respuesta al pueblo, en este caso ecuatoriano, que es lo que quisiéramos hacer, porque obviamente lo primero que tiene como preeminencia el Estado Social de Derecho es el ser humano. Nosotros defendemos con esta postura al ser humano como tal, como preeminencia en la sociedad. Ese es el centro de atención del Estado. Luego, fortalecer la democracia. No lo que se ha llamado democracia en estos años, en estos 14 años anteriores, en los que la democracia no tiene absolutamente nada. Y tercero, dar atención prioritaria a una justicia social en libertad. Esas son las tres vertientes principales del Estado Social de Derecho. Entonces, nosotros lo que buscamos al plantear esto, y me honró el año 2008 la Universidad Internacional SEC con publicar una tesis de mi autoría que justamente se llama Estado Social de Derecho y Participación Ciudadana, que hoy día estamos queriendo reeditarla para volver a lanzar al medio político, al medio comunicacional del Ecuador, con la finalidad de volver a transmitir la necesidad de volver a un Estado social de derecho. Eso es lo que le puedo decir al respecto, mi querido. Ahora, en este caso, escuchándolo atentamente, ¿cuánto interfiere la política para que un escenario como el que tenemos actualmente no siga siendo, yo diría, de alguna manera contaminado por la política? Usted ve que hay injerencia de la política, no hay independencia en los poderes del Estado, se armó un Consejo de Participación Ciudadana como propuesta en la última Constitución, y todo está, en este caso, en manos de los partidos políticos. ¿Cuánto está afectando todo esto, doctor? Pues absolutamente. Clever, da pena vivir hoy día en el Ecuador de la manera que nos están obligando a vivir. Para comenzar, el Código de la Democracia y la Ley de Partidos Políticos del correísmo, lo que logró en su momento es dar demasiado derecho a que cualquier hijo de vecina, perdónenme la expresión, se acerque al Consejo Nacional Electoral y pueda, con cuantas firmas y con 4 amigos, crear movimientos y partidos políticos que lo único que han hecho es afectar la vida real democrática del Ecuador. El Ecuador debería tener eso restringido, que sea una honra pertenecer a un movimiento tal o cual político, no que se vuelva hoy día un taxi. Eso es lo que hace, taxi de alquiler, para alquilar y hacer negocio de eso y prestar esos movimientos para cierto
cierto proceso electoral y luego simple y llanamente volver a ser dueños los mismos que han sido siempre, para esperar el próximo proceso electoral. Entonces, realmente, Clever, eso ha dañado la vida democrática del Ecuador, primero. Segundo, no, la política no tiene la culpa de que malos elementos ecuatorianos se hayan tomado las instituciones del Estado para volverlas politiqueras, no políticas, porque la política tiene que hacerse presente en cada institución del Estado, eso es lo lógico, cada institución tiene sus políticas, pero deshonrarlas es coger y meter politiquería, acuerdos por debajo de la mesa para tratar de simple y llanamente sacar sus beneficios personales, los de aquellos políticos, malos políticos que hoy día gobiernan el Ecuador y que han gobernado los últimos 15 o 20 años. Antes había la honra. Yo voy a hacer este momento, no sé si muchos ecuatorianos, sobre todo jóvenes, puedan recordar a un Velasco Ibarra, a un Camilo Ponce Enríquez, a un Galo Plaza Lazo, a un Raúl Clemente Huerta, a un Otto Rosemena Gómez, a un Raúl Clemente Yerobi, gente que honró las posiciones de presidentes de la República y dieron al país su mejor aporte en su momento. Eso hoy día ha desaparecido. Penosamente hoy día la política es simple y llanamente un medio de hacer dinero y hacerlo de la peor manera. Muchos de los políticos que hoy están perseguidos y fuera del país, que da una vergüenza porque a cada momento aparecen más y van a seguir apareciendo más. Entonces, ahí yo me pongo de acuerdo con lo que pensaba Milei en la campaña de la Argentina. Es algo parecido. Allá todo un sector de los politiqueros eran parte de una casta, como él la llamó, o mafia, como queramos llamar. Y acá en el Ecuador pasa exactamente lo mismo. Entonces, personas como yo y como muchos, nos da hasta pena tener que entrar a un proceso electoral para no contaminarnos de todo aquello que se vive y se ve, pero necesariamente sí vamos a tener que participar, porque si es que nosotros no participamos, no se va a poder restaurar de alguna manera toda esta podredumbre que la política actual, politiquería, está pasando en el país. Ahora, en este caso, doctor, pero ¿cuál es la salida, no? Porque evidentemente de lo que usted está manifestando, uno saca como conclusión de que los partidos políticos deberían asumir otro tipo de postura, ¿no? Cambiar de actitud. Incluso necesariamente se vuelve indispensable hacer variaciones en el código de la democracia. Mire usted la cantidad de abusos que se dan con el mismo código. El último caso es del mismo alcalde de Quito, ¿no? Que fue sancionado con 20 salarios básicos. Aquí en Cuenca también pasó igual, un prefecto hizo campaña para la candidata Luisa González, pero nadie respeta. ¿Hacia dónde podemos ir? Porque daría la impresión que en el escenario que estamos viviendo no hay mayor esperanza de que las cosas vayan a cambiar. Yo creo que nos estamos encaminando a lo que no han tenido los temerosos gobiernos después de Correa. Temerosos gobiernos no han querido asumir, es realmente llegar a una nueva constitución de la República. Y para llegar a eso, indudablemente, uno de los medios, tal vez el más acertado, es una nueva constituyente. De esa forma, creo que vamos los partidos políticos, movimientos políticos, pero sobre todo los ciudadanos ecuatorianos de bien, vamos a poder expresarnos con un modelo de nueva constitución que realmente pueda regir en orden y en derecho la política y la vida del Ecuador. Creo que ese sería uno de los medios. Y de ahí, pues, obviamente, desprenderse las reformas que tienen que hacerse en los diferentes estamentos. Código de la democracia, ley de elecciones, códigos penales y demás. Porque todo ha nacido de esa constitución para dar carta abierta a que estos malos gobernantes anteriores hayan hecho de la constitución un estropajo de su bienestar y de sus beneficios. Ahora, entonces, doctor, yo creo que sí. Es importante, ¿no? Ya que está tocando el tema de la Constitución, pero usted también ha sido testigo de que permanentemente estamos cambiando de Constitución y desde 1830 ya llevamos 20, ¿no?
Esta se hablaba que era una constitución para 100, 150, 200 años, nos hacía soñar de que íbamos a tener ya una constitución para largo periodo. Sin embargo, parecería de que la estamos agrediendo, o que fallamos, o cuál mismo es la constitución que el Ecuador requiere para salir de la situación crítica que estamos viviendo. Bueno, Correa mismo dijo en su momento que esta constitución iba a ser para 100 o 150 años, y fue el primero que quiso modificarla. Entonces fue una falacia más del señor Correa, que nos metió en un cuento más a los ecuatorianos. Esta constitución nació de un proceso que quiso simple y llanamente inmersarse en la cultura que ese momento estaba rigiendo América Latina y algunas partes de Europa, del famoso socialismo del siglo XXI. Entonces nació de una falacia y de una equivocación, con malos antecedentes y con malos corazones, no con corazones ardientes, como decía Correa. Corazones ardientes para el robo, sí, pero él realmente lo que hizo es coger esos principios inspiradores de un socialismo del siglo XXI y del chavismo para tratar de gobernar esta nación con esa constitución. Por eso, aunque estoy plenamente de acuerdo con usted, que ya deberíamos dejar de reformar y cambiar constituciones en el Ecuador, este momento se hace más necesario que nunca. La otra salida que podría darse es que asumamos la Constitución de 1998 como un modelo nuevo y diferente para esta época, porque esa Constitución sí tenía las bases para ciertos cambios que penosamente no se dieron en el Ecuador por los malos gobernantes, pero era una Constitución realmente bien organizada, bien instituida, y en la cual el modelo de Estado era el Estado social de derecho. Doctor Fabián, saludando a todas las personas que nos están acompañando. Evidentemente, en este escenario genera un proceso de preocupación en su mayoría, ¿no? Mire que ayer la Corte Constitucional decidió dar luz verde al Consejo de Participación Ciudadana para que siga los concursos para designar a los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral, bastante cuestionado. Pero por todo lado que vayamos, Fabián, es evidente que genera preocupación. Un Consejo de Participación Ciudadana que evidentemente cuando uno ve la Constitución dice, bueno, qué maravilla, ¿no? Es el escenario de representación, el espacio de los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, desde que comenzó este Consejo de Participación, ha velado por la designación de personajes que han sido nefastos, tanto en la Fiscalía, en el Consejo de la Judicatura. Igualmente, no ha habido una coherencia con respecto a las necesidades del país en elegir a todas las entidades o todos los miembros que conforman, en este caso, el país respecto a las funciones del Estado. ¿Cómo vamos a cambiar? Parecería que el escenario no va hacia buen puerto, Fabián. Por eso mismo, reiterándole, mi estimado Clever, y el respeto que usted me merece y el agradecimiento por este espacio, realmente si es que no hay una reforma constitucional, y más que una reforma, un cambio constitucional integral, penosamente todo esto va a seguir ocurriendo. Cuando yo planteé la tesis del Estado Social de Derecho y la participación ciudadana, de ninguna manera estaba planteando yo que se cree un Consejo de Participación Ciudadana. Era en base a una inspiración del Estado alemán, que fue el primero que en 1914 instituyó este modelo de Estado y modelos instrumentales de la participación ciudadana, en la que quiere decir que la ciudadanía forma parte de las decisiones y fiscalización de los actos de los gobiernos, que no quiere decir que se elija un grupo de amigos del gobernante tal o cual para que sean parte del Consejo de Participación Ciudadana y den nombrando a los que yo quiero que se nombren. Eso es lo que está ocurriendo nuevamente hoy día. Y este facilismo por el cual la Corte Constitucional ha tomado esta decisión me parece realmente inconsulta nuevamente. Ahora, es evidente que las resoluciones que se están dando ponen de manifiesto nuevamente pues a lo que le preguntaba hace un rato.
¿no será necesario que los partidos políticos asuman un papel diferente? Porque va a depender mucho de ellos, de que la situación cambie. El ciudadano puede estar reclamando, puede estar protestando, pero si no hay un cambio de actitud de los partidos políticos, no vamos a ningún lado. Pero, Clever, ¿qué partidos políticos? Bueno, yo le puedo decir que en el pasado reciente, anterior a todo esto que se ha vivido desde el 2006, habían 3 o 4 partidos políticos, 3 o 4. Los principales, el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, la Democracia Cristiana y el populismo representado por el PRE. Esas eran las tendencias políticas que daban al país la posibilidad de que se puedan escoger el mejor hombre entre esas tiendas. Hoy hay, no sé si son 150 movimientos, 140 mucho movimientos más, entre nacionales, provinciales y regionales. ¿Cómo puede vivirse una democracia así? Eso confunde al pueblo ecuatoriano. ¿Qué posición y qué acuerdos pueden llegar los movimientos políticos así de esa manera? Ninguna, porque cada uno tiene pretensiones personales con sus movimientos, de participación, de arriendo de sus movimientos. Entonces, penosamente, con este sistema, muy difícilmente vamos a poder encontrar el derrotero que necesitamos en este momento. Ahora, es evidente, yo no sé qué piensa usted, pero también preocupa la actitud del ciudadano, ¿no? El ciudadano como que está apagado o que hace protestas en las redes sociales, lo que da la impresión que para la clase política esto más bien parecería una especie de burla, ¿no? O no les importa lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa con el ciudadano, ¿no? Que no está participando justamente más activamente en los sucesos y en lo que pasa en el Ecuador. Por eso es que da la impresión que la clase política abusa de esa paciencia ciudadana. Exactamente, y eso puede llevar a un incendio en el país. Realmente estamos ya en el dintel de que el pueblo ecuatoriano tome su justicia por sus propias manos. Y nosotros, los políticos, de una u otra manera que vemos el escenario, no el árbol que está delante, sino el bosque, para poder dar nuestra opinión como intento hacerlo en este caso, somos los que estamos de alguna manera llamados a que toda esa expectativa que en redes sociales o a través de otros medios la ciudadanía está clamando, porque si usted entra a redes sociales, no hay títere que quede sin cabeza. Todos los días el pueblo ecuatoriano está ya harto de ver la persecución a la fiscal, que quieran los políticos hacer acuerdos entre ellos, burlándose, dando la espalda al pueblo ecuatoriano para en la asamblea tomar decisiones de burla. El pueblo ecuatoriano en este momento quiere defender a la fiscal general de la nación, quien con errores y todo está de alguna manera defendiéndonos y defendiendo al Estado ecuatoriano. Pero ya quieren en este momento cortarle la cabeza en la Asamblea Nacional, los mismos de siempre, los que no están de acuerdo con que la fiscal de la nación pueda perseguir los delitos que se han cometido en todos estos años y que penosamente han caído ya en todos los estamentos políticos del país. Entonces, mi querido Cleber, penosamente van a incendiar el país porque el pueblo no va a aguantar más. Viene un nuevo proceso electoral, parece que el señor Daniel Noboa, igual que el señor Lasso anteriormente, no entendieron por qué el pueblo ecuatoriano votó por ellos. No votó para que lleguen y hagan acuerdos con los mismos de siempre. Votamos por él, no como que era la estrellita de Navidad, no. El señor simple y llanamente fue la única alternativa que nos quedó frente al correísmo. Votamos por él, como votamos por el señor Lasso, y ni el uno ni el otro entendió qué es lo que tenían que hacer. Entonces, ese dar la espalda al pueblo hace que el pueblo ya no crea en esta democracia como está instituida, que de democracia tiene muy poco. Eso es, mi querido Cleber. Ahora, es evidente que esta consulta, ¿qué piensa usted? ¿Arregla en algo? ¿Genera posibilidades de un cambio?
porque ya estamos en campaña, ya comienza la campaña de la consulta popular. No es la primera vez que vamos a ver o estar presentes en este escenario, y la verdad es que hay muchas personas que opinan que tiene que haber una postura mucho más fuerte para recomponer y para dar una nueva dirección a más de lo que usted ya propuso, de una nueva constituyente, en donde pues el país comienza a enmendar la gran cantidad de errores que tiene, y que a través de una consulta popular, no sé qué piensa usted, ¿cuánto podría ayudar esta consulta a que el país se busque una redirección respecto a su tema social y político? La consulta me parece insuficiente en cuanto a las preguntas realizadas. Yo no creo que topa asuntos de fondo, topa meros temas relativos a la Constitución, más no profundos de la Constitución. Yo no creo que esta consulta vaya a lograr un objetivo que, entiendo, con ese motivo se la trazó, pero penosamente a ratos hasta dudo que continúe el proceso hacia la consulta. Creo que en algún momento el presidente, tal vez él mismo se dé cuenta que esto no cambia nada y pueda detener este proceso, porque no le hace ningún beneficio al país, es solamente una elección más. Estamos desgastando los procesos electorales en procesos insuficientes, procesos innecesarios. Yo creo que lo de fondo, Clever, es llegar a una constituyente, o asumir una constituyente del pasado que tenga las mejores condiciones para el presente. Caso la de 1998, que vuelvo a reiterar. Creo que esa es una solución de fondo para cambiar el espectro político y para desarmar y desestructurar lo que dejó creando el correísmo como medios de impunidad, y para poder, con proteger intereses, apoyar la corrupción en el Ecuador. Entonces yo creo que, mi estimado Clever, no es una solución este proceso que está el presidente planteando, no son preguntas de fondo, y no creo que eso solucione tampoco los problemas de fondo. Oiga, Fabián, ¿qué le pasó a la justicia ecuatoriana? Bueno, es evidente que estamos en un escenario, y cuando uno revisa, hay jueces, mire el caso Purga, donde está una expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, están jueces, están varios elementos vinculados a la justicia, ¿no? Y claro, uno se pone a revisar, estamos hablando de una de las instancias más importantes para tener el control del país, para evitar tanta violencia y la situación que lamentablemente se está dando. ¿Qué ha pasado con la justicia, no? Porque evidentemente es una de las áreas más importantes en un país y que está totalmente contaminada, o en gran parte contaminada, más bien, para no aludir a gente que evidentemente cumple su papel de una manera decorosa. Sí, obviamente, no es una regla general que todos sean corruptos, eso no podemos decir, pero sí le puedo decir que esa contaminación nace justamente de toda esta organización delincuencial que se creó hace varios años atrás. Esta organización delincuencial, que además tiene en la Constitución un amparo para lograr la impunidad en muchos casos, penosamente es la que también ha contaminado a la justicia. La justicia, que podía haber sido un referente, que pare algo de lo que se está dando en el Ejecutivo y en el Legislativo, penosamente ya fue topada y contaminada. Y entonces todas las instituciones del Estado, no se escapa ninguna, todas están contaminadas, todas están con protervos intereses personales. Hay jueces que realmente se burlan del país porque con una acción de protección que hoy día se ha vuelto el medio para solventar los problemas delincuenciales del país, se basan en eso y penosamente se burlan de cualquier estamento judicial y dan libertades a quienes no deben dar libertades. Entonces, penosamente, lo único que nos queda como un referente moral es la Fiscalía del Estado, y eso también parcialmente. La fiscal tiene un equipo que no todos también le están respondiendo. Hay varias denuncias que se han presentado a la Fiscalía
y que también respecto, por ejemplo, a los asuntos electorales. Se han presentado varias denuncias y no se han dado paso. Ahí también hay actos de corrupción muy fuertes, desde la señora Diana Tamaín para abajo y para arriba, y nadie está topando eso. Y yo sí le pregunto, aprovechando de este espacio, a la señora fiscal, ¿qué pasa con eso, señora fiscal? No solamente son los otros temas tan importantes que usted está topando, porque también se trata de la democracia de un país que está siendo afectada por 4 señores que se han tomado el Consejo Nacional Electoral. Ahora allí es evidente, hemos escuchado a la fiscal que se ha ganado, yo diría, la confianza del pueblo ecuatoriano. Son, Fabián, cientos de temas que están pendientes en donde está presente la corrupción, ¿no? Y bien ha dicho la fiscal, necesito más gente, necesito más fiscales, necesito gente que se acople a tantos procesos que están pendientes a nivel de nuestro país. Ahora, le quiero preguntar a usted, ¿cuánta influencia tiene todavía Correa, que todos los días aparece en las redes sociales? ¿Cuánto está afectando al país? Bueno, el correísmo ha tenido una época de influencia en el Ecuador, una influencia negativa, para quienes pensamos así. Yo respeto a quienes no lo hagan, pese a todas las evidencias que existen, pero yo creo que la influencia de Correa ha ido cada vez más bajando. Ya su influencia no es la misma de hace algunos años, inclusive de lo que conozco. Yo estoy bien informado de lo que conozco, inclusive en las huestes de la Revolución Ciudadana ya le han puesto un pare al señor Correa. Por eso se ve este rato unas desbandadas, unas situaciones medias raras que se dan. La señora Aguiñaga ya se ha separado un poco de la Revolución Ciudadana. El señor Álvarez en Guayaquil también tiene otra postura, más tendiente al Partido Social Cristiano. Se ven muchas cosas que demuestran y evidencian que el señor Correa ya no tiene la influencia, gracias a Dios, que tenía antes. Por tanto, el escenario político que se viene, creo que va a demostrar que personas de bien sí podemos participar en política con un poco menos de injusticia de la que ha habido antes y con un poco menos de peligros de los que ha habido antes que afectan la democracia ecuatoriana. Así que el señor Correa, creo yo, para tranquilidad de todos, Clever, ya la influencia de él ha disminuido ostensiblemente. ¿Y este próximo proceso electoral, cómo le ve usted? Yo creo que van a estar en el proceso electoral los que ya conocemos. Se oye de Jan Topic, se oye del presidente Noboa, se oye por ahí que va a estar el señor Issa, Dios no quiera, pero bueno, ahí va a estar. Y se dice que también va a haber los candidatos que han estado participando en las últimas elecciones, la señora González, y ahí es lo que se ve, que si el señor Rabascal entra, se van a dividir votos entre ellos mismos porque son la misma tienda. Ahí es lo que se ve, que la influencia de Correa ya no es la misma. Ese es el un lado que se va a ver, que es todo lo contaminado. El Partido Social Cristiano, con el Partido Revolución Ciudadana, con Pachacuti, y los partidos de siempre. Pero por el otro lado, creo que sí van a ver otro tipo de escenarios de personas que espero puedan defender los verdaderos derechos del pueblo ecuatoriano en una acción democrática en la que pueda demostrarse que sí hay o habemos otras personas que de hecho vamos a llevar y vamos a preocuparnos por lo que la ciudadanía necesita. Este momento más que nunca, el país necesita de un baño de verdad, primero. Luego necesita de un baño verdaderamente democrático. Por eso es que yo realmente hago ver a la ciudadanía y a las instituciones del Estado la necesidad de que sea observado y revisado el Consejo Nacional Electoral para que sea realmente la democracia garantizada, no como se ha hecho hasta hoy día, en la que en el primer proceso de la primera vuelta siempre el correísmo saca entre 50 y 54 diputados, pero nunca gana las elecciones. Entonces, ¿qué está pasando? Los números no están bien llevados, están los números entrecruzados, la señora Tamaí los suma, los resta, ¿cómo hace la señora? Pero algo está pasando. Entonces, estas cosas tienen que ser parte del baño de verdad que el país, el Ecuador necesita. Y lo segundo,
que podamos plantear al país nuevas fórmulas para que la inversión extranjera venga aquí, dejando los réditos que el pueblo ecuatoriano necesita. Pero se necesita la inversión, así como se necesita el trabajo, y el trabajo de la gente necesitada, sobre todo del agro. La agricultura ha sido olvidada en el Ecuador los últimos 20, 25 años, y es la agricultura la que nos dio de comer a nosotros y nos volvió una de las fuerzas productivas del mundo en su momento. Entonces, nos hemos olvidado de varias cosas para volvernos petroleros. No somos petroleros, tenemos petróleo, pero no somos petroleros. Entonces tenemos que ver otras fuentes de ingreso productivo, que dé trabajo a nuestra gente, que salgan de las ciudades aquel pueblo campesino, indígena, que necesita que se le vuelva al campo, pero con soluciones, con líneas de financiamiento baratas, con mercados abiertos en el extranjero. Eso es lo que se necesita, mi querido plebe. Entonces, esperemos que podamos algunas personas aportar en este proceso electoral que viene para que esto pueda plantearse y el pueblo no se equivoque más, sino que elija a sus verdaderos adalides de este momento. Perfecto, Fabián. Estaremos requiriendo nuevamente sus opiniones valiosas en otros temas en los próximos días. No sé si alguna cosa más quiera agregar ya en la parte final de este primer diálogo con usted. Clever, solo me queda agradecerle porque espacios como este nos permiten, a los que hemos estado silenciados, que no nos han tomado en cuenta anteriormente, nos permite realmente poder exponer en derecho, pero también exponer como ciudadanos nuestras pretensiones, nuestras preocupaciones y nuestro criterio. Entonces yo primero felicito este espacio y agradezco. Y lo segundo, al pueblo ecuatoriano, por favor estén atentos en esta ocasión de no dejarse convencer más de los mismos de siempre, de los mismos personajes que hoy día están perseguidos de una u otra manera, que están contaminados de una u otra manera. Busquen nuevas soluciones para el pueblo y no se dejen convencer de los mentirosos de siempre. Muchas gracias, mi estimado Cleber.